Hola, ¿cómo están? Soy Odil. Quiero hacerles un breve resumen sobre el libro que les pedimos leyeran esta semana, que era No son micromachismos cotidianos, de Claudia de la Garza y Erendira Derbez. Es un libro muy interesante que narra 98 distintas maneras en que hemos normalizado el machismo en México, preponderantemente, pero creo que aplica para toda Latinoamérica. El concepto de micromachismo lo genera Bonino, un argentino, cuando habla sobre estas actitudes, y lo que este libro intenta poner en la mesa es que no son micro, ¿no? De hecho hay una frase donde dice detienen desigualdades que son macro, ¿no? Y esa es la razón por la que ellas dicen que no son micromachismos, que debemos llamarlos así tal cual machismos. Como les decía, son 98 historias o 98 formas en las que ellas lo han vivido de primera mano o lo cuentan a partir de la narración de alguien más. Me llamaron la atención algunas cosas que les quiero contar rápidamente en un video. Una, por ejemplo, cosas que a mí me sorprendieron. Yo siempre he dicho, y quienes estuvieron con nosotros en una de las sesiones, siempre digo que yo soy la más heteronormada de las tres que estamos organizando este evento. Y me llamó mucho la atención justo como esta idea del el concepto también de hombre, ¿no? Que al final va tan ligado. El entender la valentía como algo que el hombre posee y que lo lleva a los niveles tan ridículos como de no cuidarse de la salud, porque ir al médico habla de debilidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces es algo que culturalmente hemos normalizado como si los hombres no se cuidan, ¿no? Pero cuando realmente lo que trae atrás es esta noción de que no podrían mostrar debilidad, y todas las frases evidentemente que van asociadas alrededor de la virilidad del hombre, incluso cosas como faltarle pantalones, ¿no? Que están enfocadas hacia esa parte. Una de las cosas muy interesantes que me pareció es la cosificación evidente de la mujer, más allá de esto que hemos visto donde, sí, en la prostitución o en la porno, en las mujeres como cosas y que te vean lascivamente, está tan normalizado que llegamos a un punto en el que todas las asistentes digitales que tienen las empresas en el mundo son mujeres. Siri, Alexa, Cortana, todas ellas son mujeres. No sé si escucharon por ahí, hace muy poquito hay un estudio que intentaron hacer una voz que no tuviera ningún género y la verdad es que sigue sonando mucho más femenina porque lo que hicieron fue sacar estadísticamente cuáles son la cantidad de asistentes que hay en el mundo, pues siguen siendo mujeres, ¿no? Eso me parece un dato muy importante. Todavía tenemos las cargas sobre la mujer, por ejemplo, de temas de juventud, más allá del tema de la belleza y el vello, por ejemplo, ¿no? El por qué las mujeres se tienen que depilar y los hombres no, por qué las mujeres no pueden salir con el torso desnudo y los hombres sí, está normalizado. Y además si es una cuestión personal o es un estándar de género que se ha impuesto, que sin duda el libro así lo manifiesta, es un estándar del género, tan es así que, por ejemplo, la mujer que envejece no es vista con la misma forma en que el hombre que envejece. Un hombre que envejece es un George Clooney que aparece en unas portadas. Una mujer que envejece es una Meryl Streep que conforme pasan los años ya empieza a aparecer en menos lugares, ¿no? Entonces esa lógica diferenciada de la edad en las mujeres, que además justo del otro lado es muy común y no sé si lo han vivido, pero por ejemplo el que si hay mujeres en un grupo de trabajo, en un grupo, sean consideradas las niñas, y de hecho así les dicen, ¿eh? Que vengan las niñas o pregúntale a las niñas, y cómo tenemos estos dos rangos de edad en la mujer muy marcados, ¿no? La censura en Instagram, por ejemplo, que está hecha para que la mujer no pueda mostrar su torso, pero el hombre sí. Incluso las palabras que vienen ya desde su origen etimológico de manera peyorativa, una de ellas es histeria. Y lo que te cuenta el libro es que histeria viene de la palabra útero, ¿no? Y fue una enfermedad denominada como tal para las mujeres durante muchos siglos. Todo el concepto de lo afeminado y cómo lo afeminado lo vemos negativo, sobre todo cuando hablamos de la población LGBT y lo femenino. Frases, ¿no? Que una frase que hizo famosa Oscar Wilde y que seguramente han escuchado alguna vez, que esto de a las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas, ¿no? Y cómo pareciera que somos un ente que es inentendido por el resto de la población. Las autoridades todavía se asumen como masculinas. Si tú vas a un restaurante y pides un gerente, sigues pidiendo un hombre gerente, no una mujer, ¿no? Y todos esos que todavía tenemos de la heroína sacrificada, una heroína que es más, se lo piensan hasta en las historias de independencia de los países, ¿no? Las mujeres que han estado involucradas, como las Adelitas en México, son el soporte del hombre valeroso y heroico que está saliendo a pelear, y aquí la mujer conteniendo y aguantando. Y incluso en el caso de las superheroínas me llamó mucho la atención lo que menciona el libro, porque ciertamente los superpoderes de las mujeres suelen ser de corto plazo, no es como algo que se puedan
mantener mucho tiempo, suelen ser con menos fuerza, suelen ser como mucho más emocionales, y eso me lleva a otro tema, el tema emocional asociado a la mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla el libro de cómo cuando se evalúa a profesores, y es un estudio que está citado, cuando evalúan a los hombres, normalmente los evalúan en términos de su capacidad de dar clases, y en el caso de las mujeres, lo que evalúan muchas veces es la personalidad de la profesora. Y eso es algo muy, muy real. Yo lo vivo como profesora universitaria. Sin duda, muchos de los comentarios siguen siendo sobre tu personalidad, no tu capacidad dentro de la clase. Y los términos que usamos, no es lo mismo ser un chef que ser una cocinera. Y entonces lo que menciona el libro es cómo todavía tenemos estas visiones de la modista versus el diseñador de modas, ¿no? Como tienen otros incluso nombres. Y algo que se llama la fiscalización del tono. Es muy interesante cuando lo mencionan. Police toning le llaman en inglés. Y es como nos importan más las formas que el fondo. Y el ejemplo más claro son las marchas de las mujeres, en donde se dañaron los monumentos, los rayaron las pintas. Y eso es lo que llama la atención y no el trasfondo. Y entonces pareciera que eso y pasa con razas, ¿no? Que ahorita lo estamos viendo en Estados Unidos. Pero bueno, ese es otro de los grandes acontecimientos. Cómo todavía somos una posesión de algunos de los hombres. Y el más claro ejemplo es la esposa de Octavio Paz, ¿no? La gente no sabe quién es Elena Garro, sabe quién es la esposa de Octavio Paz. Y en muchos casos así funciona. La diferenciación en el lenguaje, por ejemplo, entre señora y señorita, y cómo el hombre no tiene esa... O sea, el hombre tiene un tránsito de joven a señora a partir de cierta edad y significa que ella es una persona madura. Pero en el caso de las mujeres, básicamente tenemos una transición entre ser niña y ser señorita y luego ser señora, y eso no está enfocado a la edad, o por lo menos no estaba en su origen enfocado a la edad, está enfocado al término de posesión, de si estás casado o no estás casada. Y seguramente ustedes lo han vivido muchísimas veces, porque en cuanto te dicen señora sientes el peso de la edad, y muchas veces hemos defendido diciendo como no estoy casada, y eso es un símbolo de este machismo que hemos vivido. Que por cierto también lleva cosas como esa mujer está histérica, ¿no? En el término que les digo, seguro está mal cogida. Y entonces lo que habla el libro es como hasta eso se vuelve la responsabilidad. Si estoy mal cogida es porque un hombre no me supo coger bien. Y eso de todos modos se vuelve mi responsabilidad o mi culpa, ¿no? Como todo lo que es sexual está cargado hacia que la mujer sea la que se cuida. Los anticonceptivos tienen que ser femeninos. La mujer se debe dar a respetar, ¿no? Esa es una de las grandes frases que menciona el libro. Y además, lo simpático es que aun cuando pasa esto, luego decimos como, no, es que deberías de respetarla porque todos tenemos una madre o todos tenemos una hija, como si solamente por esa condición mereciera respeto la persona. Las diferentes perspectivas desde el matrimonio, cuando han ido a una despedida de solteras, ignorantes es como esto que se viene, la ilusión, la nueva vida, ¿no? Versus en el hombre es todo lo fúnebre, lo ya se te acabó la vida, hasta le cantan la marcha fúnebre cuando están en un evento de despedida de hombres, y cómo lo llevan a ver a otras mujeres como si ya fuera a ser el fin de la vida, ¿no? También este asunto de asumir que una mujer con otra mujer está sola, es decir, caso muy lamentable de las mujeres a las que asesinaron que estaban viajando por Latinoamérica y que dicen es que viajaban y están solas, o cuando vas a un bar y estás con una amiga y se acerca alguien y te dice vienen solas, y pareciera que invisibilizamos que la compañía puede ser de alguien más del mismo género, ¿no? Incluso las desigualdades que muchas veces vemos como es que a las mujeres no les cobran cover, qué injusto, lo que significa es que la mujer es el producto que se está vendiendo dentro del bar y por eso al hombre le cobran, o por lo menos es lo que dice el libro, ¿no? Esta visibilidad de no entender que si la mujer no se le cobra no es porque se le esté haciendo un favor, sino porque nuevamente se le está cosificando. La idea, por ejemplo, del friendzone y cómo se nos ha construido esta idea de a la mujer hay que rogarle, hay que hacérsela difícil, ¿no? Y entonces como se hace la difícil, pues el hombre le tiene que rogar muchas veces hasta que va ella dejando de fingir. Y esto significa que el concepto de friendzone se genera para decir que uno pudiera salir de la zona de amistades cuando a la mujer a lo mejor no le interesa. Y entonces eso nos lleva a empujar tanto que acabe siendo un tema ya de violencia y acoso, porque cuántas veces tengo que decir que no para que entiendas que no quiero nada contigo. Entonces todas estas definiciones son muchísimas, son 98, quería hacerles un muy breve resumen para que vieran algunos de los temas que por lo menos a mí me llamaron la atención, que creo que vale la pena que vayamos platicando. Ojalá nos podamos ver el miércoles a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por su tiempo.